La clase es, ¿entiendes lo que lees? Y bueno, realmente esta lección es muy bonita porque nos va a ayudar mucho a poder, adelante hermano, a poder entender con mucha claridad lo que el Evangelio es y lo que el Evangelio hace. Para entender el Evangelio, primero que nada, lo que tenemos que hacer es, en primer término, como punto base, tenemos que entender Cristo. Cristo es el fundamento. Él es el fundamento absoluto de todo. Entonces, para entender el Evangelio, o para entender Evangelio, primero que nada tenemos que entender quién es Cristo. Por lo tanto, si no hemos entendido a Cristo, si no sabemos verdaderamente quién es Cristo, y no estoy hablando de una manera conceptual, si no entendemos quién es Cristo, en realidad no hemos entendido nada. Así de sencillo. Entonces, el no entender a Cristo se convierte en algo muy peligroso y es lo que actualmente, es como actualmente está la iglesia en el mundo. No todos tienen esa claridad de saber y entender quién es Cristo. Y la Biblia dice que cuando uno no entiende a Cristo, cuando uno no entiende el Evangelio, ¿por qué es peligroso? Porque viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en el corazón. Y el Señor mismo lo explicó en la parábola del sembrador. Y vamos a ir a Mateo capítulo 13 y vamos a leer el verso 19 para poder verlo. En Mateo 13, 19 dice: cuando alguno oye la palabra del reino, dice, y no la entiende, ¿qué es lo que dice? Viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino, dice. Entonces, si no recibí a Cristo, entonces, ¿qué recibí? Cuando uno no entiende la palabra, si uno no recibe con claridad el Evangelio, si no recibí a Cristo, entonces, ¿qué cosa es lo que recibí? Para poder entender esto de una manera mucho más gráfica, vamos a verlo en la vida misma, el Señor Jesús conviviendo, porque recuerden que Jesús es el Evangelio venido a la tierra, es la respuesta de Dios al problema del hombre, pero Él es viniendo a la tierra. Entonces Él hace una pregunta en Mateo capítulo 16, verso del 13 al 16, y vamos a leerlo para ir paso a paso. Dice: viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Quiero que ustedes comiencen a ver, cuando Él está preguntando, ¿no? Si una persona no recibe a Cristo, o sea, dice, cuando alguien escucha la palabra y no la entiende, ¿qué dice Mateo 13, 19? Viene el malo y arrebata. ¿Qué cosa arrebata? Lo que fue la palabra, lo que fue sembrado en el corazón. Entonces la palabra vino a esta tierra y se sembró. No sé si me entienden. Cristo, Dios, introdujo su semilla a esta tierra y se sembró. Pero vamos a ver cómo es que la gente lo está entendiendo. Viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Y esta es una pregunta que nosotros siempre tenemos que hacer. ¿Quién es Cristo en tu vida? ¿Quién es Cristo en la vida de la gente? Verso 14. Ellos dijeron: unos, Juan el Bautista; otros, Elías; y otros, Jeremías o alguno de los profetas. Él les dijo: ¿y vosotros quién decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces, el no entender quién es Cristo, para una persona, para un creyente, va a ser muy difícil desarrollar su vida como creyente, como cristiano. ¿Por qué? Porque mientras menos claro es el Evangelio, más van a aparecer otras cosas que se parecen al Evangelio, pero no lo son. Jesús vino a la tierra. ¿Y qué es lo que pasa? La Biblia dice que Él fue sembrado, ¿no? Algunos teólogos dicen lo siguiente, ¿no? Que Él es el árbol de vida. Jesús es el árbol de vida. Jesús es el árbol de vida. Y en el mundo está el otro árbol sembrado, que es el sistema del mundo, ¿no? Del cual
la gente come continuamente de su fruto. Vamos a poner, ambos se parecen, pero no son iguales. Vamos a ponerle solamente por decir, por llamarlo de una manera, vamos a ponerle el sistema. Pero Jesús hace la pregunta a sus discípulos, ¿no? ¿Quiénes dicen la gente que soy? Y vemos las diferentes respuestas que ellos dan. Cada uno comienza a dar una respuesta desde la perspectiva en la que ellos estaban rodeados. ¿Qué significa esto? Que cada persona va a comenzar a mirar a Cristo desde su óptica. Así como la gente comenzaron a mirar cada uno desde su perspectiva. ¿Por qué? Porque unos dicen que es Juan el Bautista. Y ya sabemos quién era Juan el Bautista, ¿verdad? Era un hombre de Dios, pero él estaba compartiendo el evangelio de él que predicaba la ley, ¿verdad? Él predicaba la ley. Entonces, así como ellos comenzaron a ver desde su perspectiva, así nosotros, cuando el enemigo arrebata la palabra, arrebata la semilla, no tenemos entendimiento, entonces vamos a mirar a Cristo desde nuestro propio ángulo. Entonces, si no entendemos quién es Cristo, entonces vamos a enfatizar la ley en la palabra, pero sin un entendimiento claro, ¿qué es lo que va a ocurrir en la vida de la persona? Se va a convertir en una persona legalista. Y voy a mencionar otras cosas más adelante. Pero si no entendemos nosotros quién es Cristo, entonces hay gente que se va a inclinar y se va a tornar a los señales, a los milagros, a los prodigios, y se va a volver una persona mística. ¿Por qué? Porque eso es lo que a eso se está inclinando. Y era así como la gente miraba al Señor Jesús. ¿Cómo lo miraban a Él? Lo miraban desde diferentes ángulos. Pero Él está preguntando, ¿quién dice la gente que soy yo? Pero ¿qué interpretación es la que ellos están recibiendo? La interpretación desde la perspectiva humana. O sea, está mal que yo opine, por ejemplo, que sí, Jesús se parece a Juan el Bautista. Es mi opinión, es lo que yo veo, es lo que la gente estaba viendo. Pero cada uno comienza a mirar al Cristo desde su óptica. Y si no entendemos, nuestra óptica puede ser legalista, puede ser en búsqueda de señales y milagros, o puede ser en la búsqueda de buenas obras y el hombre realizado, ¿no? Totalmente humanista. Y nosotros sabemos que tanto el legalismo como el misticismo y el humanismo son parte del Evangelio, pero no es el énfasis del Evangelio. El énfasis y el propósito único que tiene el Evangelio, ¿cuál es? Cristo. ¿Por qué? Porque con el legalismo, el misticismo y el humanismo, ¿qué es lo que va a ocurrir con la persona? Vamos a fracasar. Y si caemos en estas cosas, vamos a seguir fracasando. Si caemos en lo místico, en la búsqueda de las señales, en la búsqueda de la numerología, en la búsqueda de hacer cosas, en el caso de las obras, no solamente vamos a fracasar, sino que es muy probable que esa persona, las personas que comparten normalmente esto, no tienen seguridad de su salvación, ni tampoco tienen seguridad de la obra plena que el Señor Jesucristo hizo en la cruz. Ahora, ni el legalismo, ni el humanismo, ni el misticismo pueden vencer al diablo. La persona que cae en estas cosas se convierte en un esclavo. ¿Por qué? Porque no puede vencer. ¿Qué es lo que pasó con el pueblo de Dios cuando cayó en estas cosas? Se convirtió en un esclavo. Las personas que normalmente están buscando y están remarcando, diciendo, tienes que hacer esto, tienes que cumplir esto, tienes que hacerlo porque si no, eres un hijo del diablo. ¿Ustedes creen que pueden hacer lo que ellos están predicando que se haga? Es imposible. Es imposible, pero ellos están... ¿Pero por qué lo hacen? ¿Por qué lo hacen? Lo hacen para justificarse a sí mismos. Lo hacen para buscar aprobación por otros. Lo hacen para sentirse bien consigo mismos. Lo hacen para verse bien, para no verse mal, para tratar de ser mejores. Entonces, nuestra cultura, ¿qué es lo que ha pasado con nuestra cultura?
Nosotros hemos, en el mundo se ha creado una subcultura llamada, en algunos casos, cristianismo, mal llamado, ¿no? Cristianismo, religiosidad o religión. Hemos creado un estilo de vida. O sea, se ha desarrollado una serie de cosas porque pensamos que así tiene que ser. Pero la verdad es que las personas que caen en el legalismo, las personas que caen en el misticismo, las personas que caen en el humanismo, se vuelven esclavos de sus vicios y de sus problemas. Y usan lo que tratan de predicar, o sea el legalismo, el misticismo, el humanismo, para buscar justificarse. Hay gente que va a las iglesias solamente buscando señales. O sea, solamente están buscando dónde se están dando milagros, dónde Dios me va a hablar, dónde hay profetas, porque yo quiero casarme y no sé con quién casarme. Y necesito que un profeta me hable. O necesito que alguien me diga qué es lo que me va a ocurrir mañana o pasado. Y comenzamos, y la gente comienza a caer en estas cosas, y no se da cuenta, pero se encuentra atrapada en este tipo de vicio, porque se convierte en un vicio. Un vicio es algo que tú consumes, pero que nunca satisface. Pero hacen todo esto solamente con el fin de justificarse, el buscar ser aprobados por otros, o para sentirse bien consigo mismos y verse bien. ¿Cuántos de nosotros hemos venido a la iglesia para sentirnos bien nosotros? Porque creemos que le hacemos un favor a Dios al venir a la iglesia. Señor, ya cumplí, ya fui a la iglesia. Me dormí un poquito, pero no importa. Eso no pasa acá. Nadie se está durmiendo, ¿verdad? Ok. Entonces, este tipo de cosas, ¿no? Por ello, ¿cuál es la estrategia que el enemigo tiene? De que el hombre no conozca el evangelio. Porque el enemigo sabe que si corrompe el evangelio, es decir, no hay una claridad en la vida de la gente va a estar atrapada en una religión. Él sabe. ¿Por qué? Porque el enemigo busca que el hombre esté luchando con el legalismo. Que el hombre esté luchando consigo mismo, tratando de hacer algo por sus propias fuerzas, sin entender en su vida y en su corazón que por sí mismo no puede. Y esto lo convierte en una presa fácil, manipulable, engañable. Es por esta razón que cuando nosotros, que en algún momento hemos estado en este lado de la acera, un día te sientes bien, otro día te sientes mal. Un día sientes que Dios te ama, otro día te sientes la persona más miserable del mundo. Pero la Biblia, ¿qué dice? Dios no cambia. La Biblia nos enseña que Él no cambia. Entonces, por ello, las religiones, por lo general, enfatizan cualquiera de estos puntos, como el legalismo, el misticismo y el humanismo, pero sacan a Cristo de escena. ¿Por qué? Porque ¿cuál es el propósito del enemigo? Cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón, ¿verdad? Mateo 13:19. Ahora, por eso es que nosotros debemos buscar enfatizar correctamente el evangelio enfocado en Cristo hasta que sea revelado en el corazón de la persona. Normalmente se predica la Biblia y está bien, pero no se conoce a Cristo. No conocer a Cristo verdaderamente implica muchas cosas. Por ejemplo, sufrir en un mundo que no se comprende. ¿Por qué? Porque se vive una vida frustrada. Y lo peor es que seguir a Cristo se convierte para muchos en una carga imposible de llevar. ¿Cuántos han dicho, no, yo ya no quiero ir a la iglesia, porque yo no puedo ser bueno? O sea, yo no puedo portarme bien, yo soy así, ¿qué puedo hacer? ¿Les ha pasado a ustedes? Eso pasa. ¿Por qué? Porque si no conocemos a Cristo, si no entendemos su evangelio, su palabra, entonces no vamos a tener vida. Pero si nosotros podemos conocer bien quién es Cristo en nosotros, entonces nosotros vamos a tener vida y no va a ser necesario caer en un legalismo, no va a ser necesario caer en un misticismo y tampoco en el humanismo. No significa que estos no sean parte del evangelio, pero no es nuestro énfasis.
No es nuestro énfasis. Nuestro énfasis no está en lo que nosotros podamos hacer. Porque nada de lo que yo haga va a agradar al Señor. Ahora, lo que hacemos, lo hacemos como consecuencia de la obra que Él ha hecho en nosotros. Entonces, cuando proclamamos el Evangelio, estamos proclamando a Cristo, la piedra angular. Por ello, el contenido de la Biblia es el Evangelio. Y Jesús lo dijo, ¿verdad? Escudriñad las Escrituras porque en ellas os parece que tenéis la vida eterna. Pero, ¿cuál es el segundo enunciado que Él hace? Y ellas dan testimonio de mí. A los fariseos les dijo, a ustedes les parece que ahí está la vida eterna. Y ciertamente está. Pero miren bien es lo que les está diciendo, ¿no? Porque ellas, en otras palabras, el Señor Jesús está diciendo, ellas me señalan a mí. Entonces, por ello, es muy probable que si no entendemos verdaderamente quién es Cristo, ¿qué cosa vamos a hacer? Vamos a recibir un evangelio desde la mirada y desde la perspectiva humana. Es decir, desde el ángulo de los hombres. Y no revelado en el mismo corazón del hombre, y esto lo hace Dios. Por el mismo Dios, como lo hizo con Pedro. Vimos al inicio, cuando Jesús fue a preguntar, ¿quiénes dicen la gente que soy yo? Y cada uno comenzó a dar el reporte de lo que había escuchado. Y luego Él hace la pregunta, ¿y quiénes creen ustedes que soy yo? Se las hace a todos, ¿verdad? Pero Él le dice en Mateo 16, 16, que voy a leer hasta el 20, ¿qué le dice? Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. ¿Qué tal palabra, no? Porque le dice, tú eres el Cristo, es decir, tú eres el Mesías. Tú eres la respuesta de Dios al problema del hombre. Tú eres la solución de Génesis 3:15. Tú eres el Cristo, le dice, el Mesías. Tú eres el Hijo del Dios viviente. ¿Qué es lo que hizo Pedro? Dio testimonio de algo. Vemos en el verso 17. Entonces le respondió Jesús, bienaventurado eres, Simón. Qué interesante que Pedro le dice al Señor Jesús, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Habla de Él y de su identidad. ¿Quién es? ¿Quién lo ha enviado? ¿Verdad? ¿Y qué es lo que hace el Señor Jesucristo? También le dice, bienaventurado eres, Sacuara, ¿no? O caña hueca que es llevada de un viento a otro, que eso es lo que significa Simón. Simón es como carrizal que es llevado de un lado a otro. Bienaventurado eres, le dice, primero Simón, hijo de Jonás, ese es el que eras. Porque no te lo reveló carne ni sangre, sino ¿quién? Sino mi Padre que está en los cielos. Y aquí viene lo precioso de esta palabra, ¿no? Mientras que cuando uno recibe la palabra y no la entiende, uno comienza a interpretarla desde su propio ángulo, uno comienza a seguir un formato religioso desde su perspectiva, que en este caso, en el caso del Señor Jesús vemos tres aspectos, el legalismo, el humanismo y el misticismo, pero eso puede variar de acuerdo a la cultura, de acuerdo a la región. Pero ¿cuál fue la diferencia con Pedro? ¿Quién le reveló el Evangelio? ¿Quién le reveló quién era Cristo? ¿Quién se lo reveló? Se lo reveló el Padre. Esa es la gran diferencia, que mientras muchas veces seguimos al Señor Jesús desde nuestra propia perspectiva, Jesús le dijo a él, no te lo reveló carne y sangre, sino mi Padre. Entonces, ¿qué es lo que nosotros podemos ver ahí? Él le dice, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro. Ya no le dice Simón, ahora le dice Petra. ¿Por qué? Porque se hizo sólido. Y sobre esta roca edificaré mi iglesia. ¿A qué roca se está refiriendo allí? A él, ¿verdad? ¿Por qué? Porque él es la piedra angular que desecharon. ¿Quiénes desecharon? Los que dicen que te pareces a tal, te pareces a fulano, a mengano, y comienzan a seguir un evangelio distinto. Pero él le dice a él, y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. ¿Y qué más le dice? Y las puertas del Hades, ¿de cuando en cuando te harán caer?
No dice eso, dice, no prevalecerán contra ella. Y le añade en el 19, y a ti te daré las llaves del reino de los cielos. Y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos. Y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Entonces mandó a sus discípulos que a nadie dijesen, ¿qué cosa? Que Él era el Cristo. Lo tienen ahí, ¿verdad? Que Él era el Cristo. Esa es la razón por la cual nosotros vemos cuando el Señor Jesús lo explicó en la parábola del sembrador. ¿Quién es el que puede dar fruto? ¿Quién es el que puede dar fruto? El que oye la palabra y la entiende. ¿Qué dice Mateo 13:23? Mas el que fue sembrado en buena tierra, Mateo 13:23, dice, este es el que oye y entiende la palabra y produce a 100, a 60 y a 30 por uno. Entonces el que fue sembrado en buena tierra es el que oye y entiende, dice. El que oye y entiende la palabra y da fruto. Entonces, esta es la razón por la cual es necesario que haya alguien que Dios ponga para poder ayudar el entendimiento de esa persona. Jesús dio la promesa que el Espíritu Santo se iba a encargar de eso para todos nosotros después del Pentecostés. Pero en el caso de Pedro, ¿quién lo hizo? El Padre. Es muy diferente seguir a Jesús desde nuestra perspectiva y es totalmente distinto seguir a Jesús desde que Él se revela en el corazón del hombre, cuando hay un testimonio de por medio. Por eso, leer, estudiar y conocer mucho a la Biblia no es una garantía de que podemos entender las Escrituras. Y yo tengo dentro de la enciclopedia de Logos que tengo un diccionario de sectas que tiene más de 700 sectas y como 500, más de 500, casi 600 por ahí de ellas salen de la iglesia cristiana. Y las más conocidas son tres, obviamente, ¿no? Los testigos de Jehová, los mormones y ¿cuál es la gran? Los adventistas no están tan desalineados, ¿eh? Ellos, lo único que ellos son legalistas, o sea, guardan el sábado, pero la iglesia católica es la otra. Sí, no comen carne, ellos tratan de cumplir todo lo del Antiguo Testamento, ¿no? Tratan de tener una cultura de alimentación, guardan el sábado, pero bueno, entonces, la mayoría de las sectas, ¿de dónde salen? Salen de nuestra iglesia, de la iglesia cristiana, que proclama a Cristo como el Señor y el Salvador. Entonces, Jesús lo explicó, vemos que Él mismo, cuando Él estaba yendo camino a Emaús, y nosotros conocemos parte de la historia porque lo hemos leído muchas veces, Él tuvo que abrirle el entendimiento a sus discípulos. Pero luego, el Espíritu Santo tuvo que caer sobre todos los que estaban esperando en Pentecostés. Vemos en Lucas 24:45, ¿qué es lo que dice ahí? Entonces les abrió el entendimiento, en Lucas 24:45, para que comprendiesen las Escrituras. Ahora, ¿por qué era necesario? Si ellos habían caminado con Cristo, ¿por qué era necesario que les abriese el entendimiento? ¿Entendían o no entendían? No entendían quién era el Cristo. No entendían quién era Jesús. Posiblemente tenían sus ratos, pero no entendían todo con claridad. Aquí vemos cómo los seguidores de Jesús y aún sus discípulos no creyeron en todo lo que Cristo les anunció antes de su muerte. Entonces ellos estaban caminando a Jerusalén, a Emaús. Entonces Jesús se les aparece, pero ¿cómo se les aparece? No se les aparece abierto, sino encubierto. Y es por eso que en Lucas 24:45 vemos que entonces les abrió el entendimiento. ¿Por qué? Vamos a ir rápidamente, vamos a Lucas 24, verso, voy a leer
Voy a leer desde el verso 36. Mientras ellos aún hablaban de estas cosas, Lucas 24, 36, Jesús se puso en medio de ellos y le dijo, pasa a vosotros. Ah, ya, esa parte no es, pero Jesús le dijo, ¿por qué estáis turbados? Bien, ya. Sí. Y tomó comida ahí, ya. Y les dijo estas cosas. Ok. Ya. Sí, está bien. Vamos a seguir leyendo. Pasa a vosotros. Verso 37. Entonces, espantados y atemorizados, pensaban que veían un espíritu. Pero Él les dijo, ¿por qué estáis turbados? Y viene a nuestro corazón estos pensamientos. Mirad mis manos, les dice, ¿no? Mirad mis manos y mis pies, que yo mismo soy. Palpad y ved, porque un espíritu no tiene carne ni huesos, como veis que yo tengo. Y diciendo esto, les mostró las manos y los pies. Y como todavía ellos de gozo no lo creían y estaban maravillados, les dijo, ¿tenéis algo de comer? ¿Aquí algo de comer? Entonces le dieron parte de un pez asado y un panal de miel. Y Él lo tomó y comió delante de ellos. Y les dijo, estas son las palabras que os hablé estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las escrituras. Y les dijo, así está escrito y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día. Entonces, ¿qué es lo que? Verso 47. Y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Él se presenta delante de ellos, pero ellos lo reconocen. No lo reconocen, se turban porque están asustados, no saben lo que están viendo. Pero ¿qué es lo que Él hace? Los lleva a las escrituras. Es lo mismo que pasó con Juan el Bautista. ¿Se acuerdan de Juan el Bautista? Díganme si Él es o hay que esperar a alguien más. ¿Se acuerdan que Juan el Bautista mandó a sus discípulos a que le pregunten al Señor Jesús si Él era o había que esperar a alguien más? ¿Y qué le dijo Jesús? ¿Yo soy? No, no le dijo yo soy, le dijo que dé el reporte, ¿no? Los ciegos ven, los sordos oyen, los paralíticos caminan, los muertos son resucitados. ¿Qué le está mostrando? A través de las señales que están escritas acerca de Él, le está mostrando que Él es el Cristo. Entonces, Él tenía que explicarle, por medio de las Escrituras, que Él era el Cristo. ¿Qué es lo que pasa con los judíos y con mucha gente hoy en nuestro tiempo? ¿Qué es lo que está pasando? No pueden ver lo que está escrito. Por eso es necesario que alguien les ayude a abrir el entendimiento. 2 Corintios, vamos a 2 Corintios, capítulo 3, verso del 14 y 15. ¿Qué es lo que dice? Dice, pero el entendimiento de ellos se embotó, dice. Porque hasta el día de hoy, cuando leen el antiguo pacto, les queda el mismo velo no descubierto, el cual por Cristo es quitado. ¿Verdad? Verso 15. Y aún hasta el día de hoy, cuando se lee a Moisés, el velo está puesto sobre el corazón de ellos. Entonces, ¿qué es lo que pasa con mucha gente hoy en día? Van a las Escrituras y no le entienden. Vamos a ver un caso mucho más tangible para poder entenderlo mejor, que es el caso de Felipe y el etíope, que está en Hechos, capítulo 8, vamos a leer del verso 29 al 31 y también el verso 35, que es justamente el tema de la clase de día. ¿Entiendes lo que lees? En el verso 26 dice, un ángel del Señor habló a Felipe diciendo, levántate y ve hacia el sur, por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. Verso 27 del capítulo 8 de Hechos. Entonces él se levantó y fue. Y sucedió, dice, que un etíope, eunuco, funcionario de Candace, reina de los etíopes, el cual estaba
sobre todos sus tesoros, dice. Y había venido a Jerusalén, ¿para qué? Para adorar. Y volvía sentado en su carro y leyendo al profeta Isaías. Y el Espíritu dijo a Felipe, acércate y júntate a ese carro. Acudiendo Felipe le oyó que leía al profeta Isaías y dijo, pero ¿entiendes lo que lees? Él dijo, ¿y cómo podré si alguno no me enseñara? Y rogó a Felipe que subiese y se sentara con él. Entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando desde esta escritura, ¿qué le anunció? No está ahí, ¿no? Verso 35, Orlando. El Evangelio. ¿Qué le anunció? El Evangelio de Jesús. Así es, le anunció el Evangelio. Qué interesante. ¿Qué es lo que vemos acá? ¿Por qué un eunuco? A veces uno piensa, ¿no? A veces nosotros hemos pensado en algún momento, ¿no? Y bueno, me gusta cuando mi esposa lo dice, ¿no? Porque ella da un testimonio claro de ello. Cuando dice, yo pensé que el Señor a mí me había escogido porque yo había pasado muchas dificultades, ¿no? Pobrecita Katy, ¿no? Con todo amor, ¿no? Y me está mirando ya, con su sonrisota. Pobrecita Katy, ¿no? Dios te escogió, ¿por qué? Porque has sufrido mucho, porque has pasado, pero no. Luego ella se da cuenta que Dios la escogió porque ella es tan culpable como todos los demás lo somos. Pero no hay una razón especial por la que Dios nos ha escogido. A Él le ha placido y punto. Ahora, cuando uno mira al etíope, uno dice, ¿y por qué este hombre? ¿Quién era el etíope? ¿Qué cargo tenía? ¿A quién representaba? ¿Y por qué? O sea, él venía de adorar a Dios. Él había terminado de hacer su rito, lo que él había aprendido, ¿no? Él había ido a Jerusalén para adorar y estaba regresando en su carro y leyendo el libro del profeta Isaías. Hermanos, ¿quién era el etíope? ¿Quién era el etíope? O el etíope, ¿no? Porque lleva un acento ahí. ¿Quién era el etíope? ¿Quién era? Era una puerta, como lo fue la mujer samaritana. Una puerta. ¿Una puerta a dónde? A un grupo de gente que también necesitaba recibir el Evangelio. Dios no hace nada por casualidad. Todo lo que Él hace, lo hace intencional, porque Él sabe lo que está haciendo. O sea, lo bendijo al etíope con la salvación. Pero ¿qué creen que hizo este hombre cuando llegó a sus tierras? ¿Qué creen que hizo? Por la posición que tenía. Era una persona importante, dice que estaba sobre todos los tesoros, ¿no? Era funcionario de Candace, reina de los etíopes, el cual estaba sobre todos sus tesoros y había venido a Jerusalén para adorar. Entonces, Felipe le pregunta, ¿entiendes lo que lees? ¿Y qué ocurrió? Le anunció a Cristo. La Escritura, ¿qué es lo que debe hacer? Mostrarnos a Cristo. Eso es lo que tiene, ese es el propósito de la Escritura. Es por esta razón que existe un curso que se llama Cristología, ¿verdad, pastor? Donde de Génesis hasta Apocalipsis todo te habla de Cristo. Ahora, cuando una persona se preocupa por las cosas naturales, y puede sonar de repente mal, como lo digo, es porque normalmente esa persona aún no entiende el Evangelio. Todavía está enfocado en sus propios asuntos. Todavía está enfocado en su propia vida. Hay algo que es cierto en todo esto, que nuestra vida no nos pertenece. ¿Amén? ¿Cuántos dicen amén? Amén. ¿Sí? ¿Entienden lo que estamos diciendo? Nuestra vida no nos pertenece. ¿A quién le pertenece? Al Señor. Así es, a Cristo. Le pertenece al Señor. Nuestra vida no nos pertenece. Entonces, cuando una persona se preocupa aún por las cosas naturales, por las aflicciones que comienza a vivir, como lo hemos visto la semana pasada, ¿no? ¿Qué vimos la semana pasada cuando hablamos acerca del progreso del Evangelio? Que todo es por causa de ¿qué? De que el Evangelio avance, ¿o no es así? O sea, ninguna dificultad es una dificultad en realidad. O sea, sí es una dificultad visualmente, sí puede ser un sufrimiento posiblemente temporal, una aflicción de la carne, pero todo ayuda
a bien, porque es por causa del Evangelio. Entonces, cuando una persona comienza a preocuparse por las cosas naturales, ¿y qué dice la palabra referente a eso? Por ninguna razón o por ningún motivo estéis afanados, dice, ¿no? Sean conocidas todas vuestras peticiones delante de Dios. Entonces, nosotros hemos sido llamados a ser testigos de Cristo. Por eso, cuando uno no entiende la palabra, la Biblia dice que viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en el corazón. ¿Y qué significa que viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en el corazón? Lo que va a hacer es, vamos a comenzar a mirar el Evangelio desde nuestra perspectiva. Y dígame si eso no es lo que pasa. Cuando una persona se convierte a Cristo y comienza a venir a la iglesia, ¿verdad que se porta bien? Que comienza, y no estoy diciendo que deba portarse mal, ojo, no quiero que me confundan, y no quiero traer confusión con eso, pero es una persona que ya se predispone a hacer lo bueno, se predispone a hacer las cosas correctamente, y comienza a poner de su parte para ser bueno, para estar bien, para hacer las cosas correctamente, y eso no está mal, pero ¿cuál es el énfasis? Que conozca a Cristo, porque solamente el conocer y entender en nuestro corazón en gran medida quién es Él, es lo único que nos va a limpiar de todas las cosas que podemos llevar por dentro. Me explico, ¿verdad? Entonces, esa es la razón por la cual nosotros somos llamados a ser testigos de Cristo y a entender que no entender, valga la redundancia, puede ser peligroso, porque si no entendemos el Evangelio, si no entendemos a Cristo, ¿qué vamos a entender? Otra cosa. Así de simple. Desde nuestra perspectiva, desde nuestra óptica, desde nuestra forma de ver. Y normalmente nuestra forma de ver siempre va a estar contaminada por nuestro pasado, por nuestra raíz. Jesús, el Evangelio, lo que hace Cristo, ¿qué es lo que cambia el Señor Jesús? Es lo que quiere cambiar en nuestra raíz. ¿Por qué Él quiere cambiar nuestra raíz? Porque el fruto, ¿qué es consecuencia? De la raíz. Nuestros frutos son consecuencia de nuestra raíz. Malos frutos son una mala raíz. Entonces, el Señor no viene a cambiar el tallo, no viene a cambiar el tronco, no viene a cambiar las ramas, no viene a cambiar directamente el fruto. Por eso es que siempre estamos compartiendo de que el problema no es el pecado, aunque el pecado es lo que nos separa de Dios, pero el problema no es el pecado. ¿Por qué? Porque el pecado es la consecuencia de lo que somos. ¿Cuál es el verdadero problema? Es nuestra raíz. Y nuestra raíz, ¿cuál es ese problema que tiene? Que está separado, o está separada, estás separado o separada de Dios. Y si está separada nuestra raíz de Dios, obviamente nuestros frutos van a ser malos. Entonces, cuando viene Cristo a la vida de una persona, lo que Él hace es sembrarse en el corazón de la persona. Pero ¿qué es lo que pasa? Cuando uno recibe el Evangelio desde su óptica y no entendemos que tiene que ser nuestra raíz, lo que tiene que cambiar, lo que causa el problema que nosotros tenemos, es justamente que el pecado es lo que nos separa de Dios. Entonces, cuando uno no entiende el Evangelio, ¿qué es lo primero que queremos cambiar? Nuestros frutos. Tengo que portarme bien. Y nos enfocamos aquí. Nos enfocamos en los frutos. Y queremos cambiar los frutos. Pero nosotros no vamos a poder cambiar ningún fruto por nuestra propia cuenta. No podemos. Es imposible. Y podemos aparentar, sí. Podemos aparentar. Podemos aparentar que no tenemos esos frutos, eliminándolos, tratándolos de sacar de nuestra vida. Pero al rato sabemos que van a aparecer otros frutos. Pero ¿cuál es el problema? Siempre el problema es la raíz. Siempre el problema es la raíz. Y es lo que Cristo vino a solucionar en nuestra vida. Él vino para cambiar nuestra raíz. Esa es la razón por la cual nosotros, cuando viene una persona, ¿qué es lo que tenemos que hacer? ¿Qué es lo que vimos hace unas semanas? La semana antepasada, en la clase 16. ¿Qué tenemos que hacer? Llevarlos de ser creyentes ¿a qué?
¿Y por qué a discípulos? ¿Cuál es la diferencia entre creyentes y discípulos? El entendimiento. El creyente está en el proceso, ¿verdad? El discípulo es alguien que también está... Perdón, acá hay algo más. El creyente, el discípulo también está en proceso, pero es una persona que tiene un entendimiento un poco más claro. Y la diferencia es que el discípulo hace discípulos. Entonces, tenemos que llevar a la gente a entender verdaderamente quién es Cristo. Y ese es el trabajo. Ese es el trabajo del discipulado. Ese es el trabajo que realmente nosotros tenemos que hacer en la vida de cada persona que aún no conoce verdaderamente a Cristo o no entiende su condición. O sea, no significa que la persona no es salva, es salva. No significa que la persona no está con una predisposición. Si está con esa predisposición, hay que aprovechar al máximo su predisposición. ¿Y qué fue lo que hizo por nosotros Cristo? Lo vemos el domingo, ¿verdad? Y siempre lo estamos viendo, Colosenses 2:14. ¿Qué hizo? Anuló el acta. Amén. Entonces, el día en que una persona recibió a Cristo, tiene que saber qué pasó ese día. ¿Por qué tiene que saber qué pasó ese día? Porque si conoce verdaderamente a su Salvador, va a poder ir en el proceso de poder cumplir todo lo que Dios lo ha llamado a hacer. Y ya sabemos, ¿verdad?, cuál fue el acta que fue anulada. ¿Saben dónde está el acta, verdad? En Génesis 3, del 17 al 19, ¿verdad? Porque en el 15 está la promesa mesiánica, ¿no es cierto? Pero en Génesis 3, 17, ¿qué dice? Y al hombre dijo: por cuanto obedeciste la voz de tu mujer y comiste del árbol que te mandé diciendo, no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa, con dolor comerás de ellas todos los días de tu vida. 18, espinos y cardos te producirá, y comerás plantas del campo. 19, con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. Entonces, ¿qué es lo que vemos ahí? ¿Por qué este es un acta de maldición? Parece que Dios está maldiciendo la tierra, pero Dios lo que le está notificando es la condición en la que quedó la tierra porque cambió de principado, ¿no? ¿Quién tuvo el principado después de la caída? El enemigo. Satanás tuvo el principado. Por esa razón, no estaba en el orden natural. No estaba, lo digo en el pasado, no estaba en el orden natural que las plantas produzcan, que las plantas produzcan mala hierba, espinos y cardos. No estaba eso en el orden natural. Eso no era el orden natural. Pero ahora es parte de ese orden. ¿Por qué? Porque la tierra está bajo maldición. Pero ¿cuántos saben que nosotros somos tierra también? Porque fuimos formados del polvo. Nosotros somos tierra también. Y como tierra que somos, esto también se aplica a nosotros. Espinos y cardos. Las cosas que hacemos no nos traen satisfacción, no nos dan plenitud, no nos llenan como quisiéramos. Y solamente tenemos momentos, ¿no? Entre comillas, felicidades temporales, si podemos decirlo de alguna manera. Ahora, la maldición es desde que el hombre nace, después de Adán, hasta que muere. Porque le dice, ¿no? Con el sudor de su rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, le dice. Porque de ella fuiste tomado, por polvo eres y al polvo volverás. Entonces, ese fue el estado en que el hombre quedó. Y en esta lección, que es justamente entiendes lo que lees, nosotros tenemos que tener la claridad de poder brindar el Evangelio de una manera correcta a la gente que está necesitando. Como yo les decía ayer a un grupo a un grupo que estoy, bueno, que Dios me está permitiendo tener, que cuando tú comienzas a compartir el Evangelio es como ese aliento de vida que vuelve a la gente cuando estaban muriendo y de repente vuelven a la vida y hace que quieran más y quieren más y quieren más
y quieren seguir escuchando, y quieren más. Pero la hora ya se acabó, pero quieren seguir escuchando. ¿Por qué? Porque se les está dando evangelio, lo que ellos necesitan. Comienzan a ver las respuestas en su vida. Entonces, cuando nosotros creímos en Cristo, tenemos que saber qué pasó ese día. ¿Y qué pasó ese día? ¿Qué pasó ese día? El acta fue anulada. ¿Qué más pasó? Fuimos trasladados del reino de las tinieblas al reino de la luz. ¿Qué más pasó ese día? Por ahí alguien dijo en la mañana, hubo fiesta en los cielos. ¿Qué más pasó ese día? Cuando tú recibiste a Cristo, ¿qué pasó ese día? Tu nombre fue escrito en el libro de la vida. Amén. ¿Qué más pasó ese día? Volvimos a nacer. Hemos sido libres. ¿Qué más pasó ese día? Pasamos de maldición, de un estado de maldición a un estado de bendición eterna. No una bendición como el mundo la concibe, porque no podemos tomar el parámetro del mundo para definir la bendición. Porque lo que para el mundo bendición es tener cosas. Pero la bendición es que Dios está en medio de nosotros. Amén. Y todo lo que hacemos, Él está con nosotros. ¿Qué más pasó ese día? Nos dio vida. Así es, nos dio vida, vida en abundancia. ¿Qué más pasó ese día? Cambiamos de paternidad. Entonces cuando una persona le es compartido el Evangelio, tiene que entender qué cosa pasó ese día. ¿A qué se hizo merecedor? ¿Qué más pasó ese día? ¿Qué más podemos decir? ¿Qué más viene a sus mentes? La carga del pecado. Se fue la carga del pecado, o sea, somos libres, comenzamos a caminar ligero, ¿verdad? ¿A cuánto les ha pasado eso? Que aunque a pesar parece que no baja de peso, pero están bajo de peso. Amén. ¿Qué más pasó ese día? Tenemos gozo. La deuda fue cancelada. Hay algo importante que el Señor Jesús dijo: mi paz os dejo, mi paz os doy, no como el mundo la da. Ahora, ¿Jesús vino para que seamos felices? ¿Qué dicen ustedes? ¿Él vino para que seamos felices? No dice eso. ¿Qué no? Felices desde el Evangelio, no desde el concepto del mundo. Ajá. Pero Jesús vino a establecer algo. Él vino a darnos su paz. ¿Por qué? Porque ¿qué es la paz? Sí, es la tranquilidad, sí, es confianza en Dios. Así es. Pero la paz en sí, ¿qué es? Tranquilidad ante cualquier circunstancia, ante cualquier adversidad. No importa lo que ocurre. No importa. Podemos estar en los problemas más graves. Que el Señor nos libre de ellos, ¿no? Amén. Pero estamos con sumo gozo, como lo dijo Santiago, ¿no? Como lo explicó Santiago. Entonces, cuando nosotros leemos las Escrituras, la Biblia dice, entiendes lo que lees, tenemos que entender desde la perspectiva de quiénes somos. Y cuando nos aseguramos, el día que una persona recibe a Cristo, esa persona tiene que saber lo que pasó ese día. Y saben, les digo algo con mucha sinceridad, no lo van a entender a la primera, no lo van a entender a la segunda, no lo van a entender a la tercera, pero no debemos dejar de decir y hablar lo que hemos visto y oído. ¿Por qué? Porque es el Padre, el que es Dios mismo, es el Espíritu Santo, en este caso, ahora para nuestro tiempo, el que tiene que traer ese testimonio en el corazón, de convertir a la persona en un testigo de Cristo. Cuando eso ocurre en esa persona, cuando eso ocurre de manera real, o sea, es como que, wow, soy libre. No sé si me dejo entender. Oye, pero eras libre hace rato. No, ahora soy libre. Porque está experimentando la verdad y está experimentando la libertad. Entonces, el estado en el que el hombre quedó después de la caída es maldición, fracasos, afanes, angustias. Pero algo importante es que Adán no sembró espinos y cardos. Él probablemente lo que Dios le mandó a sembrar fueron semillas que den fruto. Pero la tierra y el mundo ahora, después de la caída,
giran en torno a Satanás. Y ese es el privilegio del Evangelio, que son las buenas noticias para la vida del hombre. Entonces, cuando Cristo entra a la vida de una persona, no solamente el acta es anulada, sino todo lo que hemos mencionado ocurre. Pero el que no entiende quién es Cristo, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. ¿Qué es lo que va a pasar con esa persona? Va a sufrir. ¿Por qué va a sufrir? Porque no entiende el problema que tiene. ¿Por qué va a sufrir? Una, porque no entiende. Otra razón por la que va a sufrir es porque las cosas que le vienen o que le ocurren no está preparado. ¿Qué significa eso? Que no está siendo discipulado. No está siendo discipulado. Amén. Por eso es importante que nosotros empecemos a tomar nuestra labor de discipulado. No solamente discipular a otros, sino también nosotros mismos permitir que alguien pueda ver por nosotros. Supervisar nuestras vidas con humildad. Amén. Porque esto es bueno. ¿Y por qué es bueno? Porque nos permite tener libertad. Entonces, el día en que Cristo entra en la vida de una persona, esa persona tiene que saber lo que pasó ese día. Y eso fue lo que pasó con el etíope. Si seguimos leyendo la historia, ¿qué vamos a ver en la vida de él? Miren, mira, aquí hay agua, le dice, ¿no? ¿Qué impide que sea bautizado? Él pareciera que cambió totalmente. O sea, cuando Felipe le habló del Evangelio, sus ojos se abrieron y él encontró la respuesta en Cristo. ¿Qué creen que hizo ese hombre cuando llegó a... No sé si es Etiopía el lugar a donde pertenecía, pero él estaba yendo a la región de Candace, como dice la Biblia. ¿Qué creen que hizo? Explotó, ¿verdad? ¡Vengan! No lo hizo como la mujer, como la samaritana, pero exacto, comenzó a adorar a Dios en espíritu y en verdad. Pero adicionalmente a eso, ¿qué más ocurrió? Él tenía que dar testimonio. Jesús necesitó estar ahí. Como no necesitó estar en Samaria al inicio y luego lo llamaron para Samaria, ¿verdad? Ya no creemos, ya no sabemos solamente por lo que hemos escuchado, sino que nosotros mismos le hemos visto. O sea, comenzaron a dar testimonio de ello. Amén. Entonces, tenemos que llegar a la respuesta, ¿no? ¿Entiendes lo que lees? Tenemos que lograr, y eso es justamente lo que es el discipulado, lograr que la gente entienda. Hermanos, no importa si nos pasamos, puede sonar mal y no me malinterpreten, si nos pasamos un año, media vida, no lo sé, perdonen ustedes la exageración, con los mismos principios al inicio, hasta ver, pero claro, desde diferentes perspectivas, desde diferentes ángulos, hasta que la persona entienda. Yo no la voy a hacer entender, yo tengo que orar para que Dios abra su entendimiento y pueda ver. Amén. Vamos a orar.